El Senado aprobó esta semana, con 27 votos en 28, un proyecto de ley sobre tránsito y seguridad vial que, entre otras cosas, incorpora el concepto de la libreta por puntos. ¿Qué significa esto? Bueno, que cada conductor y a cada conductor se le da una asignación inicial de puntos, los cuales se van perdiendo por cada sanción que se recibe, lo que puede culminar en la pérdida de vigencia de la libreta. El proyecto, que pasa ahora a la Cámara de Diputados, surgió de la Unidad Nacional de Seguridad Vial y cuenta con el respaldo del Congreso de Intendentes. En él también se suman sanciones para peatones y nuevos requisitos para los vehículos 0 kilómetros. ¿Les parece si conocemos la propuesta más en profundidad? Para eso estamos recibiendo ahora aquí en estudios a Marcelo Metediera, director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones, y quien estuvo trabajando de cerca este proyecto en nombre del Congreso de Intendentes. Marcelo, ¿qué tal? Buen día, un gusto. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, hace tiempo que venían trabajando en este proyecto de ley en el Congreso de Intendentes, ¿no? Sí, en realidad se hizo una etapa de trabajo vinculada a lo que fue la concreción en noviembre del 2017 del Permiso Único Nacional de Conducir a nivel país, ¿no? Uh-huh. Ahí se llevó a un trabajo de, yo diría, un par de años y que se pudo consolidar en ese momento. ¿Qué es el Permiso Único Nacional de Conducir? Es una licencia que, hasta octubre del 2017 en Uruguay habían 19 licencias de conducir distintas, dependiendo del departamento que tú ibas, eran las características, las condiciones para sacar una licencia de conducir. Eso se unificó, se trabajó mucho dentro del Congreso de Intendentes, se trabajó también con la UNACEB y se llegó a la aplicación de esa primera etapa que decimos nosotros que es la unificación administrativa de la licencia de conducir. ¿Qué quiere decir esto? Que las condiciones para sacar la licencia de conducir, cualquier vecino que vaya a cualquier lugar del país, uh-huh, le van a exigir lo mismo en tema de, las condiciones para sacarla y los trámites como hay que hacerse. Hecha esa etapa, estamos en una segunda etapa que se va a resolver el 20 de septiembre en el Congreso de Intendentes para unificar lo que es el permiso de conducir en la parte práctica y la parte médica y avanzar en lo que sí tiene esta ley, que es la creación del permiso por puntos. En ese sentido, ¿todavía no está como vigente, digamos, entonces, el hecho de que para todos los departamentos sea la misma exigencia? A la hora del examen, digamos. En la parte del examen práctico y las patologías médicas no, es lo que vamos a cerrar este mes, sin la parte administrativa. Solo la parte administrativa. Exacto. Ahí está. Y ahora se proponen con este proyecto de ley avanzar un poquito más en ese sentido, que es cuando ya esté todavía 100% Exacto. integrada la libreta única, dar este otro paso de la libreta por puntos. Exacto. De alguna forma es ordenar la casa para después poder dar inmediatamente ese paso. Una de las prácticas jorobadas que tenían era que cuando usted en Montevideo se retiraba una licencia, si iba al interior y se podía sacar otra. Sí. Eso depende de si se ha universalizado la información. Exacto. De manera que no puedas ir a Canelones a sacarte una libreta nueva. Exacto. Exacto. ¿Eso está resuelto? Sí, claro. La parte administrativa que les comentaba hace a que aquello, como tú bien decías, o tenías un problema médico o tenías una alcoholemia, ¿no? Hoy el registro... Te retiraban la libreta de Montevideo y le ibas a Florida y te la sacabas. El trámite administrativo es la unificación de lo administrativo a nivel nacional, pero también incorpora un registro de conductores, que todas las intendencias estamos en esa base de datos, cruza la información con la base de datos de la UNACEB por las sanciones por la alcoholemia, uh-huh, ¿sí? Y a su vez informatiza el teórico, o sea, el teórico no es más aquel papelito con las cruces, ¿no? Sale del sistema de una manera aleatoria. Entonces hoy, lo que tú bien planteabas, si tenías una dificultad en un departamento, hoy no podés ir a hacer la licencia de conducir a otro departamento, eso da un marco de seguridad mucho mayor, ¿no? Y así que ahora, tal como decías, el 20 de septiembre se unifica totalmente, empieza a estar 100% unificado desde todo punto de vista. El 20 de septiembre le vamos a presentar a los intendentes la comisión de trabajo de asesores que tenemos uh-huh. dentro del Congreso de Intendentes, como hemos hecho con todas las cosas, estas son las propuestas que nosotros les ponemos arriba de la mesa para su consideración, vinculada al segundo y tercer paso de la unificación de la toma de examen práctico en las pistas y de las patologías médicas y las restricciones. ¿Y qué tan complejo puede ser eso de efectivamente de que se instrumente? Tenemos la experiencia ya marcada de que una vez que le llevamos a los intendentes, tenemos la confianza de trabajo por parte de los intendentes, que los directores de tránsito que trabajamos eso a nivel de todo el país con la comisión asesora, una vez que llega a la mesa de los intendentes, ahí confiamos
confianza en la seriedad del trabajo, y en general, obviamente, los intendentes tienen que informarse, pero lo aprueban sin mayor problema. Así que nos pasó con el permiso único, nos pasó con la unificación de multas, nos pasó con el certificado SUSIBE que acabamos de presentar, y entendemos que con esto va a pasar lo mismo. Y en la práctica va a ser sencillo, digo, no, una vez que incluso el Congreso de Intendentes lo apruebe, no tiene mayor dificultad. Ahí lo que hay que hacer es operativizar, ¿no? Uno toma decisiones políticas y después tiene que operativizar en la práctica. Pero una vez que se decidió por parte de los intendentes, se genera una circular para todas las intendencias y es orden. Claro. Hay que resolver. Yo voy otra vez a un ejemplo concreto. Supongamos que en determinado departamento le niegan la libertad a una persona por baja visión. Sí. Sería una objeción médica. En ese caso, hoy por hoy puede ir a otro y saca. No. La única forma, una persona puede empezar un trámite de licencia de conducir en cualquier lugar del país. Y por distintos motivos... Pero a partir de esta... No, a partir de la que ya tenemos hoy, de la unificación a nivel nacional, por eso decía lo administrativo. Una persona puede ir a hacer un trámite de licencia de conducir y sin ningún problema, mira, no quiero seguir el trámite, si no se le encontró ninguna dificultad, ¿no? Decir, bueno, paren el trámite que no lo quiero seguir. La persona hace la solicitud, ese trámite se cancela. Ahora, cuando en el proceso de la emisión de la licencia de conducir una persona tiene un problema médico que se detecta en el proceso, la única forma de continuar con el trámite es levantar esa restricción en el departamento donde tuvo el problema. No puede ir a otro departamento. Cuando va a otro departamento, otro sistema, le va a decir, bueno, usted tiene una alcoholemia positiva, por ejemplo, y está suspendido, o tiene una restricción médica puesta por la Intendencia X. Entonces, la única forma de levantar esa restricción es ir a esa Intendencia y culminar el trámite que hace, que tenés un problema de salud que tenés que reverlo, ¿no? Bien. Ahora, concretamente, entonces, bueno, se da este proyecto de ley que surge a instancias de la UNACEP primero. En realidad es un trabajo que se hizo... hay capítulos que fueron trabajados más intensamente por la UNACEP, lo que hace a los elementos de seguridad pasiva y activa de los vehículos. Se hizo más punta de la UNACEP. En el caso de... la libreta por puntos fue compartido. En el caso de el capítulo de la creación de registro de poseedores fue una iniciativa nuestra. Hay algunas otras iniciativas. Se trabajó en conjunto, donde todos participamos. Quizás algunos hicimos punta en algunas cosas y otras, pero fue un trabajo en conjunto. UNACEP, Congreso de Intendentes, Ministerio del Interior, Ministerio de Industria, Ministerio de Transporte, colectivos de ciclistas, Cámara Uruguaya de Automóviles, o sea, mucha gente trabajó en esto. El Congreso de Intendentes, por lo pronto, ahí hay unanimidad. Sí, ya está aprobado, esto está aprobado, no me acuerdo exactamente la fecha, pero se aprobó en un congreso en Rivera, donde de hecho la UNACEP fue a exponer, intercambiamos sobre esto y hubo aprobación. Por lo tanto, el Congreso de Intendentes ya está resuelto. Bueno, y veíamos también el apoyo que tuvo esta semana en la Cámara Alta, ¿no? 27 votos en 28, y la que viene está previsto que se sancione en la Cámara Baja. Exacto. Que en diputados tenga sanción definitiva. En la Comisión de Transporte del Senado salió por unanimidad. Ese voto que faltó en el plenario es una lástima porque también son señales y son mensajes. Fue algún senador que estaba distraído al momento de votación, pero no fue porque alguien hubiera votado en contra. Y la semana que viene, bueno, el Congreso de Intendentes como tal está convocado para el miércoles 11:45 a la Comisión de Transporte, porque la idea es que en el plenario se apruebe rápidamente porque hay consensos políticos con esto. Bueno, y finalmente ahí quedaría entonces, entraría en vigor por lo menos la ley que establece la creación de la libreta por puntos. Exacto, ahí nace la libreta por puntos. Exacto. Después de años de hablar de este tema, la pregunta puede ser, ¿por qué se demoró tanto, ¿no? en instrumentar una herramienta como esta que en otras partes del mundo está sumamente extendida? Y que luego logró unanimidad, decir que esto no nace de un día para otro. Exacto, yo creo que ahí hay un punto de quiebre en todos estos temas, que es la ley que crea el SUSIBE en el 2012 y el fin de la guerra de patentes. Ese fue un puntal que revitalizó lo que es el trabajo del tránsito a nivel nacional, y que como se unificaron cosas, obliga. ¿Me explico? Entonces, y también yo creo que un poco hay iniciativa de algunos que somos bastante cargosos. En general, insisto, todos los directores de tránsito trabajamos en esto. Los problemas empiezan a surgir y hay que buscar soluciones. Entonces creo que fue el momento o el momento que estuvo maduro en la situación para poder avanzar en esa dirección. Convencido que el punto de quiebre fue el fin de la guerra de patentes y la creación del SUSIBE, que viene generando distintos tipos de productos en acuerdo. Porque en última instancia la dificultad la tenemos cada uno de nosotros con los vecinos en el mostrador de la Intendencia. Entonces hay necesidad de resolver. Claro. ¿Cuáles son? Puede parecer obvio, pero ¿cuáles son las ventajas respecto a
¿Qué ventajas tiene la libreta por puntos en relación a lo que es la libreta como la entendemos hoy? Bueno, yo creo que ahí genera una cuestión de responsabilidad en la conducción. Si bien lo que tenemos hoy en la ley es la creación de la herramienta permiso por puntos, ahora hay que darle contenido. Hay que ver de qué manera, con qué sanciones, multas se pierden puntos, cómo se puede recuperar. Pero a priori las sanciones que van a perder puntos seguramente van a ser aquellas sanciones que se consideran como graves o muy graves. Y podemos hablar, y acá voy a hablar de una opinión personal porque no hemos todavía trabajado en eso, pero el tema de la alcoholemia, el tema de los siniestros. ¿Cuántas veces tú tuviste siniestros? ¿Cuántas veces reiteraste una sanción? Yo creo que el chocar te puede llevar a que te saquen puntos. Yo creo que desde mi opinión, la reiteración de una inconducta, ¿no? Te debería llevar en algún momento. A ver, si tú tenés 60 multas por exceso de velocidad, no es lo mismo que el que tiene una o tiene dos. Yo creo que esa es un diferencial. El otro diferencial es que, yo lo planteo así, nos unifica en cuanto a las posibilidades económicas, ¿no? Realmente, yo sé que el trabajo nuestro es antipático y muchas veces suena hasta un poco ridículo, pero se dan situaciones tan tontas como que pares a alguien para multarlo por una infracción y te llegan a tomar el pelo porque el tema económico para la persona no es un problema. Sin embargo, de repente un trabajador tiene la dificultad que también cometa la misma sanción, se mide con la misma vara, un exceso de velocidad capaz que le cuesta el aguinaldo. Entonces, cuando a mí no me importa pagar multas porque tengo plata, creo que al quitarme puntos igual que a cualquiera, claro, y correr el riesgo de que me saquen el permiso de conducir, yo creo que eso es una forma de igualarnos también. Pero a mí me preocupa el hecho de lo que acabas de decir. En mi opinión, es decir, ¿quién va a juzgar cuáles son las conductas realmente más problemáticas? ¿Se va a establecer en algún lado? Sí. Porque tú la decís, reglamentación de la ley. Sí, yo creo que ante un comisión choque provocado por uno es una cosa, y como tú preguntabas, si te chocan es otra. No, capaz interviniste también, pero a veces te llevan de atrás una persona y tú no tenés nada que ver. Capaz que no fue el mejor ejemplo. Yo lo que quise transmitir es, una cosa es cuando tienes una multa por no usar cinturón, por salirnos del tema del choque, y otra cosa es cuando es la sexta, séptima multa que ya se te avisó, se te informó, te multamos 6 veces, capaz que ahí entra a correr los puntos. Y no la primera vez que tengas una sanción por multa. Entonces, hay que analizar y valorar cuál es pero ¿quién el momento está a cargo de eso? Eso es lo que me preocupa. Y eso la ley plantea una comisión que se va a encargar de ese trabajo, con la UNACEC, con el Congreso de Intendentes, que va a determinar la quinta de puntos que en principio se analiza sobre las infracciones que se consideran de carácter graves. O muy graves, mejor dicho, ¿no? Se consideran. No, pero se clasifican. Eso lo te iba a decir. Disculpe. Están de antemano. Exacto. Una sanción por estacionar mal no es una sanción grave. Una sanción por un exceso de velocidad estoy suponiendo, si tú en las zonas de 45 vas a 50 en un auto, y es una infracción, pero no podría considerarse leve. Pero si vas a 100 y en un camión, yo creo que esas es las cosas que hay que darle contenido a la libreta por punto y determinar en un ámbito de trabajo como el que estamos teniendo con el Congreso de Intendentes y con la UNACEP. Acá tengo un oyente que dice, qué bueno la libreta por puntos. ¿Con cuántos puntos inician las libretas actuales? Claro, todavía no está fijado eso, con cuántos puntos se va a tener al arranque. Exacto. Un aspecto que comentabas recién. El artículo 25 del proyecto dice, las sanciones administrativas aplicables para infracciones de tránsito y seguridad vial previstas en las normas nacionales y departamentales son advertencia. O sea que primero se va a recurrir a la advertencia. No, acá lo que te determina porque, es... digo, para los oyentes, para que sepan, dice advertencia, multa, retiro de puntos, suspensión del permiso único nacional de conducir, cancelación del permiso único nacional de conducir, retiro de las placas de matrícula de vehículo, inmovilización o retiro del vehículo de la circulación. No, ahí lo que establece es ¿cuáles son el tipo de sanciones que tú podés poner? De acuerdo a la advertencia o observaciones, como hoy le llamamos, eso existe desde siempre. También existe que Eso quiere decir cuando, por ejemplo, el inspector te para y no te multa, pero te multa, te da la boleta, pero en el casillero, en vez de marcar fue multado, te pone fue observado. Entonces no es una multa, es una observación. Pero uno tiene que pagar... Nada. Es una observación, es una observación. Y queda constancia. De hecho, estamos trabajando para una fiscalización móvil. Quiere decir que todos los inspectores del país van a contar con un teléfono, un smartphone, una tablet, donde todo este tipo de cosas va a empezar a incorporar. Entonces, capaz que te para mañana un inspector de Artigas porque andás sin cinturón de seguridad.
Y mira, te va a aplicar, dice, pero te iba a hacer una observación, pero ya te observaron en Canelones o en Montevideo. Bueno, va la multa. Entonces la advertencia juega ese papel, que creo que es interesante. Pero acá lo que se determina son el tipo de multas o de sanciones que se puede aplicar. Por ejemplo, el retiro de placa matrícula se da si estamos hablando de un servicio de transporte no habilitado, un taxi trucho, por decirlo en el idioma canario, o si tenés más de 5 años de deuda de patente. Pero solo para esos casos. Bien. La inmovilización o retiro del vehículo de circulación puede ser o porque el vehículo no está en condiciones de circular o porque la persona está alcoholizada y el vehículo tiene que ser inmovilizado. Entonces, lo que hace con esto no es que este sea la secuencia lógica de aplicación de multa con la licencia por puntos, sino que son las distintas figuras que se puede tener a nivel nacional de manera unificada, porque siempre seguimos ordenando la casa a nivel país de lo que se puede aplicar. Claro. Para el retiro con puntos, entonces, para que quede claro, son infracciones gravísimas, tiene que ser, que son las que se van a determinar, ¿no? Exacto, en principio sí. Bien. Exacto. Y ahí está toda la gama, entonces, de opciones que pueden pasar antes de que te quiten un ejemplo, que es un puntapié inicial. Hoy hay una relación entre las sanciones, el valor de la multa, de las multas que aplican la ley de falta y la ley de falta. Por ejemplo, si la ley de falta determina que un exceso de velocidad superior al doble de la permitida va a ley de falta y va al juzgado, bueno, el exceso de velocidad tiene una correlación con esa multa. Si no usar licencia de conducir es penado por ley de falta, el valor de la sanción también tiene una relación, a diferencia del resto de las sanciones. Entonces yo creo que apuntando al retiro de puntos, seguramente esas infracciones, que son las que se consideran graves, van a tener esa correlación. Bien. Un aspecto, se afirma que en el proyecto de ley que los conductores podrán recuperar sus puntos o la libreta si fue inhabilitada temporalmente mediante la aprobación de un proceso de reinserción. ¿En qué consistiría ese proceso de reinserción o rehabilitación? Siempre digo que es mi opinión en este momento porque todavía no lo hemos trabajado, pero te lo pongo por el absurdo o no tanto. Una persona saca una licencia de conducir amateur a los 18 años, ¿verdad? Si la persona lo que hace por el resto de su vida es renovar esa licencia de conducir sin aumentar de categoría, sin haberla dejado vencer más de 2 años, que hoy eso obliga a hacer todo de vuelta, esa persona se presenta con un certificado médico que dice que está bien de salud y se renueva la licencia de conducir. En este momento estamos llevando adelante una nueva ley de tránsito que tiene nueva normativa, como las otras. Esta es la tercera ley de tránsito. Entonces lo que quiero decir, en un proceso de tiempo, cualquiera de nosotros no se ha actualizado con el tema normativo. Quizás, y ahí puede ser una opción, que hacer alguna especie de teórico voluntario, sin costo, no sé, para que no entremos en la cuestión, bueno, quieren cobrar, no. Capaz que eso te puede permitir que tú recuperes puntos, porque estás actualizándote normativamente. Pero hay otro tema que me parece... Un curso de manejo defensivo, por ejemplo, puede ser una opción. Claro. Pero ¿y si te detienen varias veces por alcoholemia? Sí. No se puede demostrar que sos un alcohólico y en la medida que entres en un proceso, en rehabilitación, lo puedas presentar como un argumento para que te devuelvan los puntos. Bueno, mire, ya hoy la licencia de conducir con alcoholemias tiene sanciones reiteradas y hasta la cancelación del permiso. Canelones era el único, digo era porque lo dejamos en stand-by, producto de esto, el único departamento del país que hacía rehabilitación médica a las personas que tenían un problema de alcohol. Por lo tanto, hoy ya está que hay sanciones graduales, la propia ley lo determina y se llega al punto de cancelar el permiso, que algunas intendencias hemos hecho algún ajuste. Estamos hablando de una persona que pierde la licencia de conducir de por vida, que también nos parecía un disparate, y lo bajamos a 5 años, y bueno, y la persona por medio de una rehabilitación y la solicitud... Hoy es lo que se puede perder... ¿Por el tiempo que se puede perder completamente la libreta es por 5 años máximo? No, hay intendencias que a los 5 años permitimos que se haga una revaloración para poder reincorporar. Hasta hace un tiempo atrás, nosotros éramos una intendencia que la persona que reiteraba por 3 veces estar con alcohol positivo, se le cancelaba de por vida la licencia de conducir. Tenemos el caso de Montevideo que sanciona por 2 años, pero no hay una cancelación final y todavía siguen habiendo algunas intendencias que estamos en sintonía de ajustar eso, de que bueno, perdiste la licencia de conducir, no te la damos más. Nos parece un disparate porque hay algunas cuestiones vinculadas al trabajo, al cambio de conducta de una persona. A mí el cambio se me dio porque se me presenta una persona y dice, mirá, yo reconozco, tengo 30 años, tuve 3 sanciones por alcoholemia entre los 19 y los 22 años, era un gurí que salía,
pero ahora estoy casado, tengo 2 hijos. Sí, es real, decimos, a ver, hay que dar posibilidad. Entonces en una rehabilitación creo que es necesario poder dar esa posibilidad. Y para que se unifique ese criterio, ¿qué falta? Seguir trabajando, porque tenemos seguramente un montón de cosas para seguir ajustando. Esto no cierra todo. La realidad del país es muy disímil y hay que seguir trabajando en un montón de cosas. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Marcelo Metediera, director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones y quien trabajó de cerca en este proyecto que establece, este proyecto de ley de tránsito y seguridad vial, que establece no solo la libreta por puntos, de lo que venimos conversando, sino también establece cuestiones para los peatones y los ciclistas. Ahí fija determinados aspectos a tener en cuenta y después también elementos que tienen que tener los propios vehículos 0 kilómetros que se vayan a introducir en el país. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos hablando del nuevo proyecto de ley que tiene que ver con el tránsito y la seguridad vial y que establece, entre otras cosas, el concepto de la libreta de conducir por puntos. Para conocer más de este proyecto es que estamos recibiendo a Marcelo Metediera, director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones y quien trabajó de cerca esta nueva normativa en nombre del Congreso de Intendentes. Decíamos en el bloque anterior, la libreta por puntos nos ocupábamos de ella. Tengo algunas preguntas respecto a lo que conversábamos recién. Uno... ¿quién es? Walter pregunta, ¿el tema del alcohol aplica igual a todas las categorías de libretas? Sí, aplica igual. Después tengo otro oyente que nos escribe de Brasil que dice, hola, aquí en Brasil los puntos perdidos se recuperan al final del año en forma automática. A priori no me parece razonable. No está establecido todavía la normativa, pero... No, exacto. Bien. Después hay otro oyente que acota, en Melo nadie usa casco, tampoco te ponen multa, está normalizado. ¿Cómo se regula? Y bueno, hay una ley que rige para todo el país y después hay criterios de trabajo en cada lugar. Cada intendente aplica lo que entiende necesario, podemos compartirlo o no, como en este caso que no lo compartí. Después tengo otra duda de Adriana. Sí, lo de Cerro Largo daría para hablar largo y tendido, pero tendríamos que hablarlo con el intendente. Exacto. Uno, Adriana plantea 2 temas. Dice, 1, ¿se sumará al examen alguna instancia de evaluación en ruta y no solo en ciudades como se ha hecho siempre? Mi esposo y yo, dice ella, hacemos mucha ruta, muchas horas de ruta y especialmente los montevideanos cometen errores muy graves. Bueno, una de las modificaciones que tiene o que nos permite esta ley es que nos da margen en el caso de los operativos y en el caso, dice textualmente, para la licencia de conducir se va a poder salir a hacer la práctica en ruta. Ahí tenemos el caso de cuando una persona, cuando le vamos a tomar un examen a una persona o una academia de conducir, no podía no puede hasta que esta ley esté aprobada salir a la ruta. Le incorporamos la posibilidad de hacerlo. ¿No podía salir a practicar a la ruta? Y te pongo ejemplos de Canelones. La ruta 8 cruza Pando, Barros Blancos, la ruta 6 Toledo. No podés salir. Tendría que ser una exigencia, ¿no? Uno tiende a pensar, bueno, o sea, así como se aprende a manejar en ciudad, que parte del curso tenga incorporado el manejo en ruta. Pero si ni siquiera se permitía salir. Exacto. Hay un artículo específico que habla de ese tema puntual y que también en el marco de operativos, porque la misma lógica nos pasaba en un operativo. Tú un operativo motorizado y llegás al límite de la jurisdicción nacional y deberías parar. La ley nos prevé ahora que en el marco del operativo podamos también trabajar en ruta, así que eso va a estar resuelto con esto. Bien. Otro aspecto que incorpora el proyecto de ley. Puede llamar la atención el capítulo que está dedicado a los usuarios vulnerables, así los define. Exacto. Se prohíbe, por ejemplo, a los peatones cruzar la calle usando dispositivos electrónicos o de telefonía móvil, excepto aquellos de funcionamiento no manual. O sea que se podría cruzar la calle escuchando música con auriculares, por ejemplo, ¿no? Un Bluetooth, alguna cosa así, exacto. Este capítulo lo que hace es lo que hace es incorporar a los usuarios vulnerables, como son los peatones, los ciclistas y los motociclistas, hacerlos sujetos de derecho. A ver, la ley de tránsito en general, la primera ley de tránsito, que fue algo armonizado a nivel Mercosur, no se pensaba en una movilidad en ese momento en ese marco Mercosur de una movilidad vinculada al peatón, fundamentalmente al ciclista. Entonces se arma todo un capítulo específico, ¿no? Y acá lo que se pretende está claro que no es multar. La idea es dar un marco. Eso es un aspecto importante aclarar. Entonces, la idea es dar un marco de seguridad, decirle al vecino, bueno, a ver, ojo, porque si cruzás distraído
en una esquina, que es tu lugar natural de cruce, podés tener un siniestro de tránsito. Si sos una moto que va haciendo zigzag, así como una moto, una bicicleta, así como me pedís que te respete el carril de circulación, también tú tenés que respetarlo y no podés andar circulando entre autos. Entonces eso da seguridad a las personas, a los conductores, tanto de la moto como del auto. Yo también puedo embestir a una persona que está cruzando la esquina, que es su lugar de cruce, pero viene con un teléfono distraído. Seguramente a muchos de los que están escuchando le pasa que por ahí se tira a cruzar en rojo y no se dio cuenta. Sí. Lo que se busca es eso, dar un marco de seguridad fundamentalmente. Ahí está, pero no implicará ni multas ni sanciones de ningún tipo. No. Era dejarlo en la ley. Es dar, insisto, un marco jurídico que le dé tranquilidades tanto al peatón como al conductor. Y vuelvo a insistir, en el tema del ciclista, por ejemplo, acá se les permite que circulen en ruta. Que hay un viejo artículo, un reglamento de circulación que prohíbe que las bicicletas circulen en ruta, aunque sea algo natural que pase, ¿no? Bueno, se lo incorpora. Con las bicicletas, ¿la situación cuál es? Porque hoy por hoy no se las pueden multar. Bueno, no, por eso... Y se las va a seguir sin poder multar. Exacto. Pero por eso, de vuelta, se establece qué es lo que deberían hacer o cómo deben moverse en la vía comportarse. pública, exacto. Ese es el objetivo, que vuelvo a insistir, te da un marco de seguridad a ti como ciclista, también a los conductores. Si un ciclista no cumple, o un motociclista o un peatón no cumple con lo que está establecido con las leyes de tránsito, que las leyes de tránsito para el tránsito son normas de convivencia y de seguridad, no tienen otro fin que eso, ¿no? Como hay otras leyes que regulan otras cosas, para el tránsito lo que hace, yo insisto en eso, es la convivencia en la movilidad entre las personas. Estaba mirando, por ejemplo, algunos de los artículos de ese capítulo, ¿no? Seguridad, la circulación de los usuarios vulnerables. Todo ciclista o motociclista tiene derecho al pleno uso de un carril. Podrán circular en grupo de a dos en fondo dentro del mismo carril. Exacto. Los ciclistas y motociclistas deben circular por la calzada por el carril de la derecha, excepto que existan zonas en la calzada o en la acera debidamente señalizadas y habilitadas para el uso de ciclistas. Bueno, en fin, hay varios por ese lado, ¿no? Exacto. Dice, los ciclistas y motociclistas deben cumplir la normativa de tránsito vigente que les sean aplicables y conducir con pleno dominio de sus facultades psicofísicas. Por ejemplo, mirá, el artículo 17 que habla cómo se cruza una ruta nacional. Si yo vengo circulando en una ruta, en una bicicleta, no puedo abrirme hacia la izquierda y cruzar. Tengo que seguir por el carril que vengo, que es por la derecha, parar en la esquina, bajarme la bicicleta y cruzar a pie, porque la velocidad que desarrolla una bicicleta en comparación al resto del tránsito, insisto, en una ruta, no en una ciudad, te hace que sea muy insegura la maniobra. Entonces se le reconoce al ciclista que puede andar en ruta, pero también se le dice, bueno, pero la forma de cruzar es esta y no cualquiera, ¿no? Por eso digo que me parece que es seguro para todas las partes. Después dice, en el artículo 14, dice, los ciclistas deben utilizar las siguientes señales de advertencia de su circulación. A, para girar a la izquierda, el brazo extendido horizontalmente. Para girar a la derecha, el brazo en ángulo recto hacia arriba o extendido. En caso de disminución de la velocidad o detención, brazo en ángulo recto hacia abajo. Sí. Esto está difícil de que se aplique, ¿no? Bueno, ¿cuántos son tan así tan...? Mirá, esto ya está en el Reglamento Nacional de Circulación Vial del año, creo que 68, si no me equivoco. Es la forma como uno debe, o en un auto, tú en el auto se te rompe el señalero, te percatás de la rotura. La forma de indicar también es esta. Claro, a veces parece tonto en lo cotidiano nuestro que, che, ¿de qué están hablando? Pero son las normas para determinar la convivencia en el tránsito. Estoy mirando algunos otros de los capítulos. Se plantea, por ejemplo, que en los lugares donde existe un área específica para las bicicletas tengan que andar por ahí, no por la calzada. Si vamos por Avenida Italia hoy, por ejemplo, para tomar un lugar de Montevideo, la bicicleta debe ir por la ciclovía que se construyó en el Cantero, no por Avenida Italia. Para poner un ejemplo, ¿no? Entonces lo que se dice es, si no hay un lugar de circulación específico para ti, podés usar la calzada en estas condiciones, pero si no, tenés que ir al lugar donde se desarrolló infraestructura. Ahí después el tema de siempre. Los uruguayos, ¿cambiamos de actitud si no tenemos una multa atrás? Es difícil. ¿Qué dice la experiencia? A mí la experiencia lo que me marca es que nos está faltando algo, desde una opinión totalmente personal, yo creo que el corte... Esto es cultural, no me cabe ninguna duda, y que el corte real lo vamos a tener el día que podamos incorporar en la educación curricular, en el análisis de las leyes de tránsito. Vos tenés en quinto y en tercero de liceo, en mis tiempos era social y cívica, no sé ahora cómo se llama, que vos podés trabajar este tipo de cosas, porque la pregunta que yo te hago es, ¿cómo te puedo pedir a ti que cambies una conducta que no conoces? Esa conducta la conoces en el mejor de los casos cuando vas a tramitar una licencia de conducir, entonces estás obligado a estudiar las leyes de tránsito. Pero cuando tú salís de tu casa como peatón
¿Sabés que tenés que circular de frente al tránsito, cruzar en las esquinas, no por cruzar en la mitad de la cuadra? ¿Cuándo te lo decimos eso? Entonces yo creo que, desde mi opinión, la experiencia me marca que ese puede ser el corte que haga la diferencia realmente. Hay un oyente que dice, ¿y si los ciclistas cometen infracciones, no se les puede retirar la libreta por puntos? No, son conductores igual, dice, bueno, ¿no? Estamos de acuerdo que son personas que interactúan igual que los peatones en la vía pública. Si yo dijera hoy vamos a empadronar las bicicletas, seguramente de mi madre se van a acordar un montón de personas. Ahora es real la necesidad de identificar a los responsables de quien anden en un vehículo. Y también hablábamos fuera de micrófonos, nosotros venimos discutiendo en el Congreso de Intendentes, quien comete la sanción es la persona y no el vehículo. Entonces aquella lógica de que te multa la matrícula y tiene que cambiar, porque te tengo que multar la licencia de conducir o te tendré que multar a la cédula de identidad si estás circulando en una bicicleta, por ejemplo. Que estamos lejos, no nos asustemos, no es que pero que hay que ir, para ahí no me multar. cabe ninguna duda. ¿Qué diferencia hay en una persona alcoholizada en una bicicleta y una moto? Sí, claro. En realidad la moto, según la potencia, puede ser más peligroso, pero en realidad un peatón, yo vengo conduciendo el auto y si no hago manejo defensivo, que es estar atento en algunas situaciones, hasta que no llego a la esquina no voy a poner cuidado si un peatón va a cruzar. Si alguien se me tira, ¿no es responsable también? Entonces yo creo que en algún momento, que estamos muy verdes todavía para eso, pero en algún momento va a haber que resolverlo. Hay oyentes que preguntan, bueno, en caso de grupos de entrenamiento de ciclistas, es muy difícil ir por las ciclovías, dice, ¿cómo se soluciona? Si me dan, a ver, la ley prevé cuando los ciclistas circulan, por ejemplo, en entrenamientos, en la vía, se les plantea que tienen que tener, voy a decirlo así porque no me acuerdo exacto el texto, tienen que tener gafas por el tema del cuidado del chaleco, pero también está previsto que puedan circular, tienen que sacar previa autorización, ¿puede ser? Que sí, cuando van a circular en grupo. Sí, exacto. Estoy buscando, no quiero hacerles perder tiempo, pero hay en un artículo de la ley que determina cómo circulan los ciclistas cuando van en grupo. Está, Sí. perfecto. Ahora lo buscamos entre los dos. Los ciclistas que se encuentran entrenando con competencia deportiva deben utilizar protección ocular de acuerdo a lo que fije la reglamentación. Esa es una de las cosas. Y en algún otro lugar por allí está. Bien. Hay un oyente que apunta, antes las bicicletas tenían chapa. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Yo creo que estamos en una situación vinculada. A veces planteo, por suerte para mí, lamentablemente, el tema del tránsito se impone por la realidad, se impone por los siniestros, por los fallecidos, por el trancazo del tránsito, por la cantidad de vehículos. Entonces nos obliga a discutir algunas cosas que muchas veces se han mirado para el costado. El Reglamento Nacional de Circulación Vial establece que los menores de 14 años no pueden andar en bicicleta. No se nos pasa por la cabeza salir a controlar eso. Pero, sin embargo, hay normativas que existen hace años. Sí, hay otros que recuerdan cuando se intentó en algún momento y demás. Hay otro que pregunta, bueno, y ya que estamos, ¿no? ¿Y los skaters, los rollers? Skater, roller, longboard, monopatín. Lo que se les ocurra. Otro ejemplo que pongo, también de mis tiempos. Vos saltabas de la bicicleta a la Hondita 50. En el medio no existía nada. Y no llegaba cualquiera a la Hondita 50. Hoy en el medio de eso tenés triciclo eléctrico, cuatriciclo eléctrico que andan a menos de 50 kilómetros. Insisto, un montón de situaciones que complejizan muchísimo el tránsito. Cuando uno plantea estas cuestiones, como nos pasó, para reconocer el monopatín como un vehículo de movilidad, y nos han llevado hasta tomar el pelo, pero bueno, es nuestro trabajo. Seguimos conversando con Marcelo Metediera, director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones, quien trabajó de cerca este proyecto de tránsito y seguridad vial en nombre del Congreso de Intendentes. Uno de los capítulos importantes que nos faltan, Marcelo, es lo que tiene que ver con casi que el comienzo del proyecto de ley, que es de los elementos de seguridad pasiva y activa para los vehículos. El artículo 2, por ejemplo, dice que los vehículos 0 kilómetros propulsados a motor de 3 ruedas o menos, que se nacionalicen en el país para las categorías que se establezcan después de la reglamentación de la presente ley, deben contar con encendido automático de luces cortas o diurnas, para que no nos olvidemos, supongo yo, de prender las luces como ya una cosa que hemos adquirido. Y después, sistema de frenos ABS o CBS,
según la cilindrada o potencia, y neumáticos y espejos retrovisores certificados incorporados al vehículo. Exacto. ¿Cuánto cambia esto en lo que efectivamente está haciendo en la realidad la llegada de vehículos 0 kilómetros con estos tipos de dispositivos y de elementos? Y hay un cambio, y también el artículo 43, que hace algunas modificaciones, incorpora lo que es las luces. Hay un sistema de luces LED que son como una línea de luces, que esos son luces también de corta distancia que se incorporan como luces válidas. No los camineros antiniebla, esos no, pero sí hay muchos autos que están viniendo con las luces de posición, con las luces cortas, largas, y con estas luces que sustituyen las luces cortas. Entonces eso también se incorpora. Acá son temas de cuidado, fundamentalmente el tema. Ojo, esto ya está repitiendo lo que existía en la ley, lo consolida acá y le agrega algunas cosas más. En el caso de la moto, una cosa para nosotros muy importante, y si bien este capítulo lo trabajó más de lleno la UNACEP, con todos los actores, el tema de los neumáticos. Estaban viendo neumáticos que eran de una cosa sintética, plástica, que después hace que vos vas un frenado o que tenés un día de lluvia, el pavimento resbaladizo, y el agarre que tiene esa Patinás, en la palabra. Exacto. Entonces decimos, cuando decimos en lo popular, entran motos de tal lugar, cualquier porquería, bueno, esto apunta a que esas cosas, bueno, en el caso de las motos, el objeto fundamental que se aporta es el tema de los neumáticos, ese es el que hace la diferencia. Bien. Y en el caso de los vehículos, de los autos, de los automóviles. Bueno, ahí obliga a que también esto tiene una dinámica brutal, ¿no? Hay cosas que esta ley en el momento que se trabajó no está incorporando, como son lo que hablamos hoy un poco, los vehículos de movilidad personal, los monopatines, ese tipo de movilidad, Sí. ya está fuera de esto. Acá tenemos el tema del airbag frontal, no solo frontal, sino laterales también, que pasa a ser una obligación. Por ejemplo, esa es una de las cosas. El control de estabilidad, eléctrico de estabilidad, es brutal lo que cambia una maniobra brusca de un auto. Hicimos unas pruebas con la UNACEB en el Parque Roosevelt, donde tú realmente venías con el auto a hacer una maniobra, tenías un cono adelante, tenías que hacer el giro, suponiendo un peatón o un obstáculo, y el auto sin el control de estabilidad, la maniobra era mucho más abierta. Cuando le activaban el control, era mucho más limpio, mucho más seguro. Entonces, eso es una medida importante que incorpora el tema de los autos. Bueno, el tema ¿Y el limitador de velocidad, que también lo establece? Bueno, el limitador de velocidad, así como la velocidad crucero, ya hay muchos autos que hoy ingresan al país que ya lo tienen. Lo que se plantea es que, bueno, a partir de que se reglamente esto, que van a ser seguramente 180 días, como pasó cuando se reglamentó el uso del airbag, de freno, ¿no? Que se da un tiempo prudencial, en este caso lo que se obliga es que esos vehículos, el 100% de los vehículos automotores 0 kilómetros traigan ese limitador de velocidad. Hoy debe haber muchos de los claro, más económicos, vehículos 0 kilómetros, Que no pero tienen. de los más económicos No, claro. que no tienen. No tienen. Y que van a seguir circulando por un tiempo. Entonces, el exacto. problema está que vas a tener las dos modalidades. Por un tiempo sí, pero es la forma que uno tiene siempre. Si bueno, a partir de acá tal cosa no corre más. Yo supongo que en algún momento, a partir de X fecha, no se ingresará al país más motos a combustión y si eléctricas. Por ejemplo, es un anhelo que tengo, pero siempre vas a tener que convivir con los dos sistemas por un tiempo hasta que el propio mercado los vaya cambiando. Y por otro lado, lo de la velocidad límite está establecida en función de los límites de velocidad que se establecen. Por ejemplo, Exacto. 110 en carretera, algunas Sí. carreteras lo permiten, 110. Sí, Para no, que ahí está, que más allá de que lo tenga el limitador de velocidad. es conducta de la persona. Eso Bueno, no hay ninguna es hablar, porque 120 en Montevideo significa una cosa. Pero y no en sé cómo opera carretera- en la práctica. ¿Cómo se usa el en limitador la de práctica velocidad? tú tenés dos cosas con respecto a la velocidad. Uno es la velocidad crucero. Lo que hace es determinás la velocidad del vehículo, activás la velocidad crucero y el vehículo se mantiene constante en la velocidad sin que vos aceleres. Un ejemplo, agarrás una línea recta de una ruta que conocés larga y decís, bueno, vengo a 90, lo pongo a 90 con la velocidad crucero, saco el pie del acelerador, el auto en repecho o bajada, siempre va a estar por la parte eléctrica del vehículo, lo mantiene a esa velocidad. El limitador de velocidad lo que determina es, yo determino la velocidad a la que quiero que esté limitada el vehículo, activo el limitador y por más que acelere, no pasar supera de esa 110, velocidad. correcto. Exacto. Un ejemplo muy interesante para hacer para los que venimos a Montevideo es la Rambla, donde pones el 60. límite de velocidad y vos estás tranquilo de que no vas a superar la velocidad. Entonces es una medida que ayuda muchísimo. Bien.
Bueno, aclaremos que todavía este proyecto de ley sigue siendo eso, un proyecto porque le falta la media sanción restante que está previsto que se considere la semana que viene, el miércoles que viene, en la Cámara de Diputados. Exacto, y en principio tendría el respaldo como para salir sin mayores inconvenientes. Sí. Ya, insisto, el único objeción que hubo en el Senado, a nosotros nos pasa cada vez que llega una junta departamental, que son los gobiernos, son el poder... Bueno, me tranqué. Legislativo departamental, cuando vos vas a plantear que bueno, esto viene con acuerdo de todos los partidos del Congreso de Intendentes, de hecho, habemos un equipo de trabajo con representación de los 3 partidos políticos, vamos a los lugares, los conversamos, no hay discusión prácticamente, más allá de que todos los ediles se sacan las dudas, che, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa? ¿Por qué? Pero no hay discusión de fondo política porque se entiende que ya se dio la discusión. Lo mismo pasó en el Senado, donde, vuelvo a insistir, salió por unanimidad en la comisión y que tuvo ese voto, faltó un voto en el plenario por alguna distracción. Estoy convencido que en diputados va a pasar lo mismo. Marcelo Metediera, director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias a ustedes que nos permiten ida y vuelta.